Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Florionac Meneses Grasa. Soy portavoz de la plataforma Stop Biogás Mula y Comarca y de profesión soy médico de familia, especialista en medicina familiar y comunitaria. Os quiero presentar a Pedro Belmonte, que es un activista de Ecologistas en Acción. Es licenciado en Historia Contemporánea y del Arte y un docente consagrado. La verdad es que estamos un poco sorprendidos del anuncio. ¿Se escucha bien? Hay mucho eco. Mucho eco. Sí. Se las de quitar ahí al micro. No sé cómo quitarle el eco un momentito. Bájalo un poquito. Bajo el volumen. No Seguramente. A ver, creo que no puedo. ¿Alguien entiende un poquito de esto? Que me cuesta girar. Esto ¿ahora? ¿Se escucha mejor ahora? Sí. ¿Un poco mejor? Yo creo que igual. Igual. Ha bajado la luz. Las luces esas macarras que tiene han bajado. No sé cómo quitarse. Este es el volumen. A ver. Tienes que tener ahí un potenciómetro. Hola, hola. Hola. Ahora mejor. Ahora nada. Pues sí, déjalo un poco. ¿Aquí? Aquí está bien. Vale, y si no, lo hacemos sin micro. Porque tengo que ir un poquito más lento por el eco también. El motivo de estar aquí es la sorpresa que nos hemos llevado hace una semana. Casualmente fue Pedro quien nos dio la alerta de un nuevo proyecto de planta de biogás, biometano en Mula. No debería decir nuevo porque entró por registro del Ayuntamiento de Mula en el 17 de septiembre de 2024. Nos sorprende mucho porque precisamente en esta sala le preguntamos al alcalde de Mulas si había otra ubicación alternativa para el proyecto Alquibla, que finalmente se consiguió parar por un tecnicismo y por la lucha que llevamos a cabo en la plataforma. Y nos contestó que no tenía idea de que ni constancia de que hubiera nada más. Y bueno, nosotros nos vemos muy sorprendidos por esto. Todavía no ha sido publicado en el BOR, pero lo será próximamente. Por esa razón hemos creído que era necesario empezar a alertar a la población de lo que se venía encima, no solamente a la población de Mula, que es al ayuntamiento al que pertenece este registro y este proceso, sino también a la población de Bullas, que está prácticamente equidistante a ese proyecto y no tenían idea de lo que se estaba proyectando. Me puse en contacto con el concejal de Medio Ambiente de Bullas el jueves pasado y me aclaró que no tenía conocimiento de este proyecto en absoluto. Y he pedido una cita el viernes, estoy pendiente de fecha, para hablar con la alcaldesa de Bullas y también informarle personalmente de este proyecto que afecta a ambas comunidades y en particular a la población del Niño de Mula, que está a 4 kilómetros del proyecto, incluida su gasolinera del Niño de Mula. También nos alarma la distancia que está ante un recurso hídrico tan importante como es el río Mula. Este proyecto se quiere instalar a menos de 1 kilómetro del río Mula y enfrente de una zona cepa de reserva de aves. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero que os cuente un poco en qué consiste esta nueva planta de biogás de parte de Pedro Belmonte, que ha sido el autor de las alegaciones, de algunas de las alegaciones, la mayoría, que presentamos al proyecto anterior, al proyecto Alquibla. Muy bien, muchas gracias por venir en esta tarde de domingo para
intentar aclarar un tema que es problemático desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista de la contaminación ambiental, como son las plantas de biogás. No sé si saben ustedes el proceso, simplemente explicarlo muy grosso modo. Una planta de biogás es una planta que degrada la materia orgánica, los residuos, tanto animales como vegetales, en un proceso que se llama de digestión anaerobia, es decir, sin presencia de aire, y eso da lugar a tres elementos. Uno, el biogás propiamente dicho, el compost, un tipo de abono, tanto líquido como sólido, se le denomina técnicamente la fracción líquida y la fracción sólida, y además, después de este proceso, en la planta industrial se produce un proceso de depuración del biogás que se denomina en inglés upgrading y que da lugar a el gas biometano, que es el gas que algunos de ustedes tendrán en su cocina, ¿no? Es el gas que si no usan butano, pues utilizarán gas natural, pues de las características similares a este, ¿no? Las plantas de biometano, según la asociación, la patronal, la Sedigas, se estiman en torno a 40 plantas en la región de Murcia. En concreto, en el caso del municipio de Murcia, recordar que hubo un primer proyecto, que es la planta que estaba en la zona de la Alquibla, en la finca del Manzanete, cerca de la Puebla de Mula, y ahora se nos presenta otra macroplanta, diré macroplanta porque es todavía más en cuanto a las toneladas de gestión de residuos, que es, como ha señalado Zorionak, en el tema de muy cercana al municipio, al núcleo de población del Niño de Mula, y también muy cercana al dominio público hidráulico que representa el río Mula, con los consiguientes riegos asociados, y también está a menos de 1 kilómetro, y también está, en el caso de esta nueva planta, a 60 metros de lo que se denomina CEPA, Zona de Especial Protección de Aves, que en este contexto es un elemento de protección de la fauna en el entorno del municipio. Se señalaba también, nosotros nos enteramos, cuando me refiero a nosotros, a Ecologistas de Nación, porque la Dirección General de Medio Ambiente suele enviarnos una nota diciendo que se va a establecer una nueva planta de biogás en tal municipio y que si nosotros queremos aportar alegaciones, observaciones a ella. Nosotros, cuando nos enteramos, en el mismo momento pues lo enviamos a toda la gente que pudiera estar concernida, que pudiera estar interesada por el tema, y resulta que también en la propia documentación del proyecto se dice que se ha solicitado informe al Ayuntamiento de Mula, como ha señalado Zorionak antes, el 17 de septiembre del 2024, es decir, que el Ayuntamiento de Mula también tenía constancia, al menos en la sección de urbanismo, de este proyecto de planta. Como les decía, esta planta, algunos datos para lo que nos viene encima o lo que se pretende ubicar en esta zona cercana al Niño de Mula. La instalación gestionará un total de 132.500 toneladas de residuos orgánicos. El anterior proyecto de la Puebla de Mula eran 122.000, es decir, que todavía representa un aumento más que significativo del tratamiento y de la gestión de residuos. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que se van a gestionar 360 toneladas diarias de residuos orgánicos, ¿no? De muy diversa índole, ahora nos detendremos en ellas, ¿no? Esto supone un impacto ya de por sí, un impacto pues que imagínense que tienen que venir en torno a más de 70 vehículos pesados, más de 70 camiones para acceder, para alimentar la planta, ¿no? Eso supone también, pues en cierta manera, un cierto colapso de las carreteras o de las vías de acceso y de los caminos también, que son otro elemento significativo, ¿no?
Estas plantas generan pocos puestos de trabajo, porque muchos de sus procesos son automáticos y se genera, aunque tengan 3 turnos, pues se necesitan poquitas personas para el trabajo, ¿no? La recepción de residuos, pues para que nos hagamos una idea de lo que significa la planta, son los siguientes. Por un lado, los estiércoles, mezcla de heces y orinas, con un total de 5.000 toneladas al año de estiércol vacuno, 7.000 toneladas de estiércol ovino y 34.000 toneladas de gallinaza. Gallinaza es las deposiciones de las aves en concreto, ¿no? Además, se van a gestionar y se van a hacer un tratamiento industrial en dicha planta un volumen total de purines, recordad que los purines son los orines del cerdo, de en torno a 40.000 toneladas al año, en torno a 109.600 kilogramos al día. Estos son según los propios datos del proyecto de la planta de biogás. Se estiman también otras 15.000 toneladas al año, casi 41.100 kilogramos al día de sedimentos del purín de cerdo. Se estima también otro elemento, otro residuo a tratar en la planta, que son 5.000 toneladas al año del alperujo. El alperujo es el residuo que queda después en las almazaras después del tratamiento del aceite. Después de extraer todo el aceite, todo ese residuo que queda es el alperujo, en torno a 13.700 kilogramos al día. Se estiman también una recepción de 5.000 toneladas al año, 13.700 kilogramos al día del alpechín. El alpechín es un líquido muy negro, muy maloliente, producto de lavar la aceituna y de la propia humedad de las aceitunas, ¿no? Eso es lo que se va a trabajar, lo que se va a procesar industrialmente en esta planta, ya digo, cercana al Niño de Mula, y a esto se añaden 20.000 toneladas al año de residuos de frutas y verduras, ¿no? Esto pues supone que es no una actuación pequeña, no es, como diría un amigo mío, un kiosco de pipas, es una actuación industrial grande que va a tener consecuencias desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Y a eso se une que en este contexto se introducen también lo que se denomina técnicamente residuos sandas. Residuos sandas es lo que quedan del despiece de los animales, tanto vacuno como en este caso porcino fundamentalmente, ¿no? Bien, pues esto va a suponer un impacto desde el punto de vista medioambiental y un impacto desde el punto de vista también preocupante de la salud pública, ¿no? Un elemento fundamental es el riesgo de contaminación atmosférica. Las mercantiles de la planta se desgañitan en decirnos que todo es estanco y no van a producir ninguna emisión. Yo personalmente no me lo creo, no se lo crean ustedes. La experiencia que tenemos en plantas que están ya instaladas suponen un perjuicio desde el punto de vista de contaminación atmosférica, desde el punto de vista de malos olores para los entornos urbanos alrededor de este tipo de plantas, ¿no? ¿Qué tipo de contaminación atmosférica nos podemos encontrar? Pues emisiones de material particulado, de PM2.5 y de PM10. Estos 2.5 o PM10 son el tamaño de las partículas. Las PM2.5, al ser más pequeñas, están en el aire ambiente más tiempo y por lo tanto pueden pasar también a los alveolos pulmonares y también al torrente sanguíneo. Por otro lado, también todos los procesos de la planta implican también contaminaciones difusas o directas de ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico provoca, por ejemplo, el olor a huevos podridos, ¿no? Cuando hemos olido un huevo que está descompuesto. Es un gas irritante, no solamente es un gas que huela más, es un gas irritante a partir de 55 partes por millón. Otro elemento también es el ácido clorhídrico, que se produce en los módulos de ósmosis, de absorción de gases.
Y por lo tanto también un problema que está asociado a estas plantas es el tema, fabrican metano, pero también se escapa metano. El metano es un gas, desde el punto de vista químico, este H4, y supone un elemento también importante por dos causas. Una, es un gas que contribuye al efecto invernadero del cambio climático, pero es un gas que se puede deflagrar, que puede explotar con fugas a partir del 3% de las emisiones de la planta, ¿no? Y por otro lado, también emite, como todo proceso de digestión, todo proceso de combustión, CO2 a la atmósfera, que como sabemos también es un gas que contribuye al cambio climático, ¿no? Y esto viene asociado con el trasiego, recordemos, hemos dicho impacto sobre las aguas, el tema del dominio público hidráulico, el tema del río Mula, y por otro lado también el tema de los lixiviados, los posibles lixiviados a los acuíferos subterráneos. Tenemos un problema, nosotros estamos aquí inmersos en un acuífero que se llama el acuífero de Sierra de Espuña, que tiene varias partes, tiene varios subacuíferos, varias masas subterráneas que ya están lo suficientemente esquilmadas, lo suficientemente contaminadas para que una empresa como esta venga también a abrir un pozo precisamente para utilizarlo en los procesos industriales de esta planta, ¿no? Y a eso hay que añadir, imagínense ustedes, 70, 74 camiones todos los días, diariamente, no son estancos, por lo tanto se pueden caer residuos a los márgenes de las carreteras, las vías y los caminos, y también pueden producir fenómenos de colapso en muchas ocasiones, por ejemplo, de la autovía del noreste, ¿no? Por poner este ejemplo. Es decir, que en ese sentido hay que señalar que, aparte de que otros impactos, que aunque sean menores, también tienen que ver con los impactos ambientales y paisajísticos de este tipo de plantas en una zona pues, que todavía tiene un valor desde el punto de vista medioambiental, visual y paisajístico importante y significativo. En todo caso, lo que esta planta industrial, esta planta de biogás, va a suponer en la práctica pues, un deterioro de las condiciones de bienestar, un deterioro de las condiciones de calidad de vida también de las personas que están en el entorno de la planta. Y en ese sentido yo creo que merece la pena movilizarse, merece la pena por denunciar este tipo de actuaciones, este tipo de instalaciones y por señalar que hay otro tipo de actividades distintas, porque hay otro elemento también sustancial en este sentido, que es que el establecimiento de una planta de biogás, de una macroplanta de biogás, hace el efecto atractor, el efecto llamada, es decir, ya como no tengo problemas para el tratamiento de los residuos de una macrogranja, pues vamos a instalar más, ¿no? Y sabéis que la región de Murcia pues tiene, junto con Cataluña y parte de Huesca, un gran problema de hiperinflación de actuaciones de macrogranjas en este sentido. Yo, después de esta breve descripción, lo dejaría aquí por si alguno de ustedes quieren plantear alguna pregunta, alguna consideración. Yo quería decir que si llega el volumen de residuos y excremento y demás que llega, todo eso entra, pero luego tiene que salir. O sea, claro, que eso multiplicaría el número de camiones. Claro, es decir, todo lo que entra tiene que salir en otra forma distinta. Tiene que salir en dos elementos. Una, en forma de compost, fracción sólida que llaman, o también en forma líquida. Y tienen que buscar también un sitio donde poder echarlo. Claro, que no te es decir, que es un problema asociado, no solamente el acceso, sino también la salida de los derivados de este producto de la digestión anaerobia de la planta. Sí. Que eso sobrecargará el terreno que será mucho. Sí, claro. Eso aumenta lo que... la contaminación. Sí. A la alusión de eso, el proyecto no especifica mucho, corrígeme si me equivoco, no especifica mucho qué va a hacer con el digestato, con el fertilizante. En cambio, hace una declaración que me llamó la atención, porque ellos mismos en el proyecto dicen que puede ser un problema darle salida a ese fertilizante, que es mucha cantidad.
Entonces, no se persigue qué van a hacer con él. Generalmente, en los otros proyectos, por lo menos en el proyecto anterior que venía a Mura, el proyecto Alquila, se decía que se iba a extender en los terrenos que estaban cerca a la redonda. Pues si tienen eso mismo modus operandi, recordemos que el río Mura está a menos de 1 kilómetro. Está a 60 metros, me dijiste, la No, zona. la cepa, 60 metros, el río Mula a menos de 1 kilómetro. Y también hay ramblas. Ya, hay ramblas de cabo. Efectivamente. Sí, entonces, a ver, ni siquiera especifica qué va a hacer con el digestato, entonces se está reconvirtiendo un problema en otro problema. ¿En qué hacemos con esos productos de la digestión de la propia planta? Me hubiera gustado, y de hecho me retrasé un poquito por eso, os quería traer un vídeo, ¿vale? Como no veo que haya ordenador para poder proyectarlo, os invito a buscarlo en cualquiera de nuestras redes sociales, porque me encargué de subirlo ayer, me gustó mucho. Es un vídeo muy breve, pero muy bueno, de Fernando Valladares, que es un científico del CSIC, ¿vale? Del Centro de Investigaciones Superiores Científicas, y es un doctor en ciencias ambientales, un verdadero experto en la materia. Lo ha resumido muy bien, que es una planta de biogás, y os invito en cualquiera de las redes sociales que se os ocurra. Estamos allí con ese vídeo que me he permitido compartirlo con una finalidad divulgativa y educativa. Y bueno, quería añadir que hay personas que creen que estas plantas de biogás suponen algún tipo de progreso, ¿vale? de desarrollo para su pueblo. Pero no son más que una forma de explotación del medio ambiente y incluyo de las personas vestidas de verde. Alguno de nosotros habrá hecho alguna reflexión de cuando McDonald's se cambió a color verde de su logotipo, pero no por ello la comida dejó de ser la misma. No porque te pintes de verde es más ecológico, y es un poco lo que está sucediendo con esta compañía que se ha puesto de nombre Verdalia. Por eso no me gusta ni siquiera mencionarla, porque me suena a chiste, ¿no? Que se llame Verdalia. Y porque detrás de esta empresa, de Verdalia, y estos son datos que podéis consultar en diarios, El Economista, por ejemplo, que es un diario online, que lo podéis consultar, está detrás de Verdalia Goldman Sachs. Goldman Sachs intenta sacar rentabilidad al máximo en España a un negocio que está subvencionado por la Unión Europea. Y no confundáis, esto no tiene nada que ver con la economía circular, sino con la macroeconomía y con las multinacionales. Goldman Sachs es una empresa estadounidense, y para quien no la conozca, líder en banca de inversión, y tiene destinado un presupuesto de 100.000 millones para implementar, donde le dejen, plantas de biogás a través de Verdalia Bioenergy, que en cada localidad toma un nombre diferente. En nuestro caso se llama Verdalia Bioselker SL, como el nombre de la calle Correos de Murcia, Alejandro Selker. Pero esto no quiere decir que el capital sea nacional. Este dato lo obtuve gracias al contacto que tuve con una vecina de Hazas de Sesto. Esa es una pequeña localidad de Cantabria, de unas 50 personas que están luchando con uñas y dientes contra Verdalia, que les está queriendo instalar plantas de biogás a 1,5 kilómetros de sus viviendas. Y Verdalia también está detrás de una planta de biogás de Arcos de la Frontera, en Cádiz, que también está luchando contra este gigante. Lo que quiero es que seáis conscientes de que esto no es un modelo de ecología, lo que se intenta imponer por este tipo de macroplantas. Este modelo se vende como la única alternativa para gestionar el exceso de purines que genera la ganadería la industria cárnica en España. La Unión Europea se mantendría como el mayor exportador y consumidor de carne de cerdo en 2024, después de China y por encima de los Estados Unidos. España es la principal exportadora de la Unión Europea de productos porcinos al mundo, y el que asume todo el impacto ecológico sobre el entorno y por tanto sobre la salud de sus habitantes. La carga es nuestra más que el mérito, puesto que nuestra superficie es mucho menor que la de China y que la de Estados Unidos. No está planteado este modelo de biogás, como en otros países, en un modelo de pequeñas plantas ajustadas a los residuos de cada localidad,
ni tampoco contempla la posibilidad de reducir o siquiera limitar las macroplantas del porcino, que con este boom de plantas de biogás allanan el terreno para su deseada expansión. Pero, ¿qué nos dice la ciencia? Para mantener la mejor dieta para la salud del planeta, y así fue publicado antes de la pandemia en una de las revistas más prestigiosas, La Lancet, debemos disminuir el 50% el consumo de carne roja y azúcar, duplicar el consumo de nueces, de frutas, de verduras y de legumbres, como la dieta mediterránea que todos conocemos. Pero dichas medidas deben ser tomadas antes del año 2050, cuando llegaremos a la primera de 10.000 millones de personas. Con esta información quiero decir que no basta con que gestionemos los residuos que generamos, sino que hace falta reducirlos. Volviendo al tema del digestato, como dije, no especifica qué va a hacer con él, ¿vale? Si lo expande en los territorios que están alrededor de la planta, cabe la posibilidad de que contamine, bueno, casi el hecho de que contamine el río Mula, con la consecuente contaminación de nuestro valioso embalse de la Cierva. Pero os quiero hablar de algo más, del enemigo invisible que está en el aire, que son las micropartículas que mencionó Pedro. Estas partículas finas, son muy finas, son generadas en los procesos de combustión, tanto en el transporte de purines, de residuos que va y viene de la planta, como también el propio funcionamiento de la misma. También tiene procesos de combustión, no solamente de digestión anaerobia. Lo que no somos conscientes es que estas micropartículas viajan grandes distancias, se asientan sobre lagos, se asientan sobre arroyos, cambian el balance de nutrientes de las cuencas de los ríos, agotan los nutrientes del suelo, dañan los bosques y los cultivos agrícolas sensibles, destruyendo los ecosistemas. Para que quede claro qué tan finas son, si una hebra de nipelio mide entre 0,05 y 0,07 milímetros, una micropartícula mediría 0,0025 milímetros, 20 y casi 30 veces más finas que una hebra de pelo, por lo que entra con mucha facilidad por la nariz y por la boca. Y existen otras que son las ultrafinas que pueden pasar incluso directamente al torrente sanguíneo. Y estas miden 0,0001 milímetros. Hay partículas más grandes, por supuesto, que son las irritantes, pero las que yo os estoy advirtiendo y previniendo por sus grandes perjuicios hacia la salud son las micropartículas. La información de la que os voy a hablar a continuación la podéis consultar también en la página de Murcia Salud. Esa misma página es donde tomáis cita para el médico de cabecera. Baste buscar en Google micropartículas, materia particulada en Murcia Salud o materia particulada, con eso sería suficiente para que llegarais a esa web. Estas partículas pueden generar muerte prematura en personas que tengan enfermedad cardíaca o pulmonar, ataques cardíacos no mortales, latido irregular del corazón, es decir, arritmias, agravamiento del asma, disminución de la función pulmonar, aumento de síntomas respiratorios tales como irritación de las vías respiratorias, tos, pitos y disminución de la función pulmonar, incluso en niños y adultos sanos. Y haciendo énfasis en esto último de los niños, son los más vulnerables ante este tipo de contaminación. Porque al tener gran actividad física, mucho más que nosotros, y al ventilar a una velocidad más rápida que nosotros, son más vulnerables a que estas partículas entren en mayor cantidad por su nariz y por su boca. Los niños, y cito textualmente esta web a la que os hice referencia,
habla de que las exposiciones prolongadas, os voy a citar un dato. Este es de una actualización de UpToDate, ¿vale? Es una plataforma de revisión bibliográfica científica que fue actualizada el 13 de enero de 2025, ¿vale? Aquí especifica que los niños pueden desarrollar problemas de la función pulmonar, incluido el asma, y afectan el desarrollo del cerebro infantil, ¿vale? También producen muerte infantil. Quería dar este dato. Y luego, volviendo al dato de Murcia Salud, las exposiciones prolongadas, como las experimentadas por las personas que viven desde hace muchos años en áreas con altos niveles de partículas, se han asociado con problemas tales como función pulmonar reducida y el desarrollo de bronquitis crónica e incluso la muerte prematura. Al lado de un río, cerca de una gasolinera, al lado, o por lo menos cerca de vuestras casas, afirmo con rotundidad que no es el mejor lugar para instalar una planta de biogás, que son útiles para procesar residuos, pero pueden convertirse en un verdadero problema de salud pública si no existe una normativa que contemple la salud de las personas y nos defienda ante los intereses de grandes empresas que solamente están buscando su beneficio económico. No me voy a extender más, prefiero que el tiempo se invierta en las dudas que podáis tener y en la medida de nuestras posibilidades y nuestro conocimiento, pues iremos respondiendo. ¿Quién quiere empezar con una pregunta? ¿En qué municipios se genera la mayor parte de esos residuos? ¿Se sabe? ¿Perdón? ¿En qué municipios son los que donde se están generando esos residuos? ¿En su mayor parte o...? Fundamentalmente los residuos están asociados a el crecimiento o la hiperinflación de granjas y macrogranjas de porcino. Por ponerte un ejemplo, en el municipio de Fuente Álamo tenemos un problema asociado al porcino. En el municipio de Lorca, tradicionalmente tenemos también otro problema de hiperinflación de este tipo de estructuras. Y también tenemos otro problema asociado en algunas zonas del campo de Cartagena y en algunos casos en las zonas de Cieza, ¿no? Desde esta perspectiva, pues prácticamente la región de Murcia se configura como, detrás de Cataluña, como la región donde hay más problemas asociados a la contaminación por residuos de porcino. Y luego eso tiene una variante también, que es los procesos de nitrificación, los procesos de lisiviación que la escorrentía pues hacen llegar a pues joyas como el Mar Menor, ¿no? El Mar Menor tiene un problema serio asociado a los residuos líquidos, a los vertidos líquidos, y tiene que ver también no solamente con este tipo de actividad de ganadería industrial, sino con la agricultura de regadío de exportación también. Quiero hacer un inciso por hacer una referencia a lo local. Bueno, aquí donde se concentrarían las macrogranjas serían en la zona del municipio de Priego, donde están, las macrogranjas de las Esperanzas, ¿no? Las Esperanzas 2, 3, creo que son 3 las que hay allí en esa zona. Pero también hay que destacar algo de este boom de plantas de biogás, es que en muchos casos es que ni siquiera responden a una necesidad local de gestionar los residuos de macrogranjas porcinas. Os doy un ejemplo. En este caso no nos acompaña la compañera Nuria, que en otras charlas anteriores, como la que dimos en Priego, sí nos acompañó en el mirador de San Javier. Es que ni siquiera tienen granjas porcinas, no tienen una macrogranja, no tienen ese tema de gestionar residuos, y en cambio van a tener una macroplanta como esta. Entonces, por eso quiero volver a hacer énfasis en que esto es un boom especulativo, porque es un negocio, ¿vale? Pero no responde realmente
sí es cierto que hay una necesidad real de gestionar residuos que se están vertiendo directamente al campo, y eso tiene que gestionarse de otra manera, que es lo que está imponiendo exigiendo, ¿vale?, la Unión Europea. Pero no hacerlo de cualquier manera, y sobre todo no hacerlo de una forma especulativa, que lo que busca es la rentabilidad económica, de verdad que me hace gracia cómo lo venden como ecología, y es que no es un planteamiento ecológico, ni las personas que están detrás de eso son ecologistas. Es lo que quiero que entendáis. No están muy preocupados por la naturaleza, por si nitrifican o no nitrifican, por qué está pasando con el suelo. No, han visto un filón y han visto que en España no tenía regulación, y aquí que vamos, que están poniendo las plantas incluso pared con pared, o sea, no respetando ningún tipo de límite porque no hay normativa que lo regule, ¿vale? Perdón, me he ido por los cerros de Uber, pero es que necesitaba decirlo. Sí, simplemente anotar un dato de este proyecto, de esta planta en el Niño de Mula, que establece 2 círculos para recogida de residuos. Un círculo de 25 kilómetros alrededor de la planta y otro círculo de 50 kilómetros alrededor de la planta para recogida de residuos. Mira, al hilo de lo que estáis comentando, diré que, vamos a ver, lo del el carácter especulativo del tema se refuerza con los siguientes datos. Ahora mismo, en la planta de Lorca y la de Fuente Álamo, las que están previstas ahí, tienen previsto digerir 2 millones de toneladas cada una. 2 millones de toneladas. Eso, las otras 38 previstas, si hablamos de las 40 que tiene previstas el lobby del gas para Murcia, estamos hablando de que en España hay 146 ahora mismo funcionando, y la previsión que tienen ellos es de 2.326 plantas. De 146 a 2.326. 40 de ellas no vienen a Murcia. 2 de ellas ya queman entre las 2 millones de toneladas. Aquí hablamos de 150.000, o bueno, de purines menos. Estoy hablando solo de purines de cerdo. Solo de purines de cerdo. 2 millones de toneladas de purines de cerdo. Las otras 38 si están en un franja más o menos entre las 60.000, 150.000 toneladas solo de purines, por los proyectos que hemos ido viendo. Estamos hablando que en total, si se pusieran las 40 en marcha, tendríamos capacidad para quemar en torno a 8, entre 7 y 9 millones de toneladas de purines. Teniendo en cuenta que la cabaña porcina está en torno ya ha bajado en mayo pasado, el último dato de la encuesta ganadera del Ministerio, estaba en 1.500.000 cabezas, con previsión de que baje al 1.300.000 y se estabilice ahí, por el tema de que China ya ha recuperado su producción otra vez, y por tanto, según que tuvimos hasta los 2,5 millones de cabezas, ya no va a volver de momento. Estaremos hablando que Murcia puede producir en torno a los 2 millones, 2,5 millones, entre 2-3 millones, si queréis, de toneladas de purines. Si se pone todo en marcha, ¿de dónde viene el resto de esto? Es decir, proyectos como Lorca o Fuente Álamo se van porque tampoco ni siquiera Lorca produce tanto purín para quemar, porque en Lorca van 5 plantas. Una de ellas solamente de 2 millones. 5, la última vez que estuve hablaban hasta de 10. Entonces, es un disparate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una confluencia de intereses entre el empresariado del porcino, ¿no? O el empresario del porcino, podríamos decir más concretamente en Murcia, con nombre y apellido, y el lobby del gas. Cuando hablamos del lobby del gas, mirad, el Ministerio aprobó una hoja de ruta del gas, del biogás, que establecía aumentar lo que estamos produciendo ahora mismo en biogás en torno a 2,4 teravatios hora año, en términos eléctricos, llegar hasta 20. Es decir, bueno, pues los del gas dijeron no, se han quedado cortísimos, de 20. Aquí podemos producir hasta 163 teravatios, es decir, multiplicar por 8 lo que el Ministerio había planificado, ¿no? Y de ahí derivan todo demás. Bueno, pues porque hay además un chorro de millones, tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea, que de aquí a 2030, pues no sé cuántos miles, pero miles de millones de euros para subvencionar este tipo de instalaciones.
Es decir, ahí surge la burbuja y inmediatamente pues todo el mundo se pone en marcha para captar todas las subvenciones posibles. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, sobre todo el proyecto Alquibla, pero luego me da cuenta que están los demás también. Y es que si ya es contaminante en la construcción, más contaminante estoy hablando de la propia previsión que hacen ellos en su programa de impacto en el proyecto que presentan. Pero donde más impacto causa es en el desmantelamiento de la planta, si que dejara de funcionar todavía, ¿no? O sea, es curioso. O sea, no te libras de ella del aspecto contaminante ni cuando la construyen, ni cuando está funcionando, ni cuando deja de funcionar. Y que la vida media de la planta son 25 años, ¿no? 25 años, Sí, sí. 25 años. sí. Eso no es nada. Sí. Yo creo, hombre, en esta región, teniendo ya antecedentes de impactos industriales que nos han dejado después todo lo demás, como es Portmán, como es los suelos contaminados de Nerondone en Cartagena, como es lo que está pasando en el ámbito del Mar Menor, como es lo que está pasando con los mismos contaminantes de nitrato en la inmensa mayoría de acuíferos que lo digan a los del noroeste, por ejemplo, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es como para pensárselo más de una vez, ¿no? Estas cuestiones. Y la última cuestión que quería comentar es efectivamente lo del tema que decías, del tema del digestato, es decir, lo que se produce, el resto que queda. Yo, las noticias que me llegan de gente más especializada, muy enterada del asunto, y que el mayor problema que están teniendo en Castilla y León, en lo que ya están avanzando allí, es fundamentalmente en la gestión del digestato de ellos. ¿Qué hacemos con todo eso? Porque en algún caso, en Asturias ha pasado, que se lo dan gratuitamente a los agricultores para que lo echen en el... Pero claro, la tierra tiene también un nivel de absorción efectivamente de productos y que lógicamente que no todo lo que absorbe es bueno que lo absorba, ¿no? También, porque bueno, ahí lleva, en fin, tener en cuenta que lo que se come el cerdo no es precisamente, no estamos hablando de producción ecológica del cerdo, ¿no? En macrogranja. Y lo que se come, más lo que se le pone de hormonas, el tema de antibióticos, etcétera, 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 todo eso al final, en fin, se transforma pero no se destruye de alguna manera, ¿no? También el manto freático. Bueno, claro, entonces pues, efectivamente lo del tema especulativo es... José Luis, no presente, por favor. Políticamente, ¿hay alguna iniciativa o se planifica algo que se pueda hacer? Nosotros lo que estamos proponiendo, lo que se ha hecho, yo creo que la iniciativa correcta ahora mismo sería lo que se ha hecho en Mula, ¿no? En la primera parte. La sorpresa que no hemos llevado con la segunda es la que hay que tratar de evitar, ¿no? Pero en teoría hay una ley, la ley de energía renovable de la región de Murcia, que obliga al gobierno regional a que haga una planificación de la extensión de las energías renovables y la extensión de energías renovables, y esto lo sería puesto que teóricamente hablamos de un gas renovable, por tanto tendría que haber una planificación de la cual además está obligado a dar cuenta en la Asamblea Regional. Pero ni ha planificado, ni da cuenta en la Asamblea Regional, ni está dispuesto a planificar nada. De esto ya se ha debatido en la Asamblea Regional, esta cuestión, y ha quedado claro y patente que, en fin, que esto es... El gobierno regional apuesta por este tipo de cosas. Y no solamente apuesta, porque podría apostar y regular, pero apuesta y no regula. Entonces, ¿quién puede regular? En el mejor de los casos, o como hasta el punto de evitarla, le toca a los ayuntamientos. Y yo creo que además es el eslabón más débil donde hay que machacar y donde hay que presionar. Es así de claro. O sea, esto ya lo sabemos, todo el mundo, ¿no? Y los que hemos sido concejales lo sabemos también. O sea, que la cosa es así de clara. Entonces, ¿qué herramienta tiene el ayuntamiento? Pues decir, hay un artículo, el artículo 156 de la Ley del Suelo, que permite que el ayuntamiento paralice la concesión de licencia municipal, de obra y de actividad. Con la finalidad de, que es lo que se ha hecho en Mula, con la finalidad de que en ese año se modifique el plan general o se introduzca una normativa reguladora de una actividad que cuando el plan se redactó no estaba prevista. Y por tanto no hay regulación en el plan general. Si uno quiere poner ahora mismo, yo qué sé, un tipo de industria de otro tipo de tal que estuviera prevista en el plan general, pues dirá, oye, esto se tiene que hacer en suelo de tal tipo industrial, con tales características, etcétera, etcétera. Pero para este tipo de plantas no hay ninguna regulación en el plan general. Que sepamos en el de Mula, ¿no? Pero lo que se puede hacer es eso. Y ahora, en ese año, hay que seguir dando la batalla
para que lo que se regule de facto la impida. Esto no es nuevo, esto lo hemos hecho, esto se ha hecho. Desde el propio López Miras ha utilizado esta táctica. Por ejemplo, en septiembre de 2018 el Consejo de Gobierno paralizó toda la concesión de licencias para instalar nuevas casas de apuestas. O sea, no solamente se hace para término industrial, se hace para cualquier instalación que tenga que ver con el territorio, porque evitar que se pusieran más, porque iba a regular la distancia a centros escolares y a centros educativos. Como sabéis, en Mula tenemos una frente al instituto, atrás del internado tenemos otra, etcétera, etcétera. Entonces, él dijo, no, y efectivamente, el Consejo de Gobierno, en no sé qué día exactamente, pero del mes de septiembre de 2018, aprobó la suspensión de licencias. Hizo un proyecto de decreto para establecer las distancias. Lo pasó a consideración de distintos organismos y tal, como es preceptivo, pero finalmente nunca lo llegó a aprobar, lo tiene metido en un cajón, pero por otras razones. Pero quiero decir, el mecanismo es utilizable. Es lo que se ha hecho, por ejemplo, en Cieza. En Cieza, el gobierno nuestro y del PSOE, en la legislatura anterior, hizo eso con el tema de las macroranjas. Había varias peticiones y el concejal de urbanismo, que era, pues, dijo, bueno, pues yo suspendo la concesión de licencias y modificación del plan general. Estableció una serie de regulaciones al tema de distancia, centros, núcleos de población, casas habitadas, etcétera, 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 y de facto no se pueden instalar. No se pueden instalar. Entonces yo creo que el mecanismo es ese, ahora mismo, ¿no? Puesto que el gobierno regional no está dispuesto a hacer ningún tipo de regulación, vamos, no es que me lo diga yo, es que lo podéis consultar en los debates creo que fueron en el mes de diciembre, última semana de diciembre, en la página web de la Asamblea Regional podéis entrar, veis los vídeos del pleno y veis la posición claramente, que esto es, en fin, un avance en la cuestión de la energía en Murcia, y que si Murcia se sitúa pioneramente sobre este tipo de cosas, que está estupendo. Y Santa Pascua y alegría, ¿no? O sea que no hay más, ¿no? Pero en fin, yo creo que hay herramientas, y la principal es la que ha dicho Zorenay. Hay que organizarse y hay que trabajar organizado. Y trabajando organizado, pues hombre, lo de Mula, la primera paralización que se ha hecho, no hubiera sido posible si no se hace esa concentración que se hizo en el Parque Cristóbal Gavarrón, si no hay una petición después de intervención en el Pleno, si no hay, de acuerdo con los grupos políticos, una moción que se presione desde dentro del Ayuntamiento, y si no hay el día del Pleno, pues otro grupo de gente que estaba arriba y abajo, allí, dispuesto a lo que fuera, ¿no? En fin, dentro no, quien quiero decir lo que fuera, ¿no? O sea, dispuesto a lo que sea. Entonces, ese es el camino. O sea, nada nuevo, ¿no? Nada nuevo. Lo de siempre, porque hay que practicarlo. A nivel local, porque a nivel... No, a nivel regional. Ojo. El alcalde de Santomera, y de hecho del PP, que en su municipio nada. El alcalde de Murcia, no sé si Pedro nos puede dar alguna idea sobre eso. Acaban de... La de Baño y Mendigo, no dar el permiso ha dicho que tampoco. Por tanto, por eso digo que el eslabón donde hay que dar es el gobierno municipal. ¿Qué capacidad ejecutiva tiene la Federación de Municipios? Ninguna. ¿Para qué nos vamos a engañar? O sea que podría tenerla. ¿Un órgano federal? Sí. Hombre, como elemento de presión al gobierno regional, pues podría tenerla, evidentemente. Pero está en local. Bueno, añadir respecto a eso, que el alcalde de Mula sí que nos sugirió digamos que apuntar allí, ¿no? Yo sí que pensaba que a lo mejor haciendo presión entre alcaldes, porque hay alcaldías que son muy distintas. Claro, por ejemplo, las Torres de Cotilla están pasando muy mal con el alcalde, ¿vale? Muy mal. De hecho, les han hasta denunciado, los han llevado a juicio. Ha sido una barbaridad, ¿vale? Ellos no tienen un entorno favorable, tampoco tienen un entorno favorable, a pesar de que sí, Molina y San Javier, Mirador tampoco, ¿vale? Nosotros al respecto, aprovecho para anunciarlo, ¿vale? Aunque ya me imagino que, sobre todo los grupos políticos, habréis recibido una carta conjunta que hicimos de parte de varias plataformas, la plataforma de Santomera, Molina, las Torres de Cotillas, Mula y Comarca, y se ha sumado también Fonte Álamo,
y esperemos que se sumen muchas más, pero ya nos hemos establecido una coordinadora. Entonces estamos, y de hecho estamos pensando una fecha concreta, más o menos quizás sea el 28 de marzo, es la fecha tentativa, que vamos a dar una rueda de prensa para darnos a conocer y sobre todo pues, coordinarnos y coordinar acciones, porque vemos que necesitamos una regulación regional, ¿vale? No todos los municipios hemos tenido la misma suerte y es algo que nos afecta a todos, a la salud de nuestra región en general. Así que nosotros lo que estamos pidiendo no es salir. Me hace gracia porque, aprovecho para decirlo, me llegó un artículo de periódico de un miembro de Sedigas, ¿no? Diciendo que aquí era el fenómeno no al lado de mi casa, ¿no? Pues yo soy el vivo ejemplo de que ese fenómeno no es lo que nos está moviendo. En la primera planta estaba muy cerca de donde yo vivía, y aquí estoy. De hecho, podría deciros que bueno, pues esta me pilla más apartada, no, pero es que nosotros no queremos ninguna planta para nadie, ni aquí ni en otros sitios sin que haya regulación, ¿vale? Porque no está respetando ni la naturaleza ni la salud de las personas. O sea que eso es falso, de que aquí hay un fenómeno de no en mi casa, porque vamos, nosotros mismos somos la prueba de que no es así. ¿Quién más quería intervenir y decir algo? Bueno, yo andando un poco lo que hablaba José Luis, el tema de la regulación, que debe ser a nivel local, es evidente, ¿no? El gobierno de la región de Murcia está claro que no quiere hacer nada con esto. Y bueno, se debe modificar el plan general y por concretar un poco qué regulación podría ser la buena. O sea, qué distancia debería haber contra un núcleo de población, una vivienda aislada o una red como el río Mula o cualquier tipo de distancia que quisiéramos que pudiera ser positiva o no pudiera ser tan negativa. No sé, 10 kilómetros, 6 kilómetros, no sé si hay alguna valoración o incluso la dimensión de la planta, qué dimensión podría tener, o de 2 digestores, de 1, de 3 o de ninguno, o no sé, si se ha trabajado sobre qué sería, en el caso que te la implantes o que la tengas que regular, porque una cosa es regular y otra cosa es prohibir. Si se quiere prohibir también se puede pelear por prohibirla. Pero si quieres regular, ¿en qué línea iría la regulación? ¿Qué distancia sería la buena o no? O, no sé, por ese tema, porque ahí nunca se ha concretado. Se quiere regular, pero yo tengo que defender una posición dentro del ayuntamiento, que tendremos que valorar. Pero claro, necesito información, necesito también saber en qué posición no sería dañina para el medio ambiente o para la población o cualquier tipo de parámetro, evitando el perjuicio a la comunidad. ¿Quieres contestar? Sí. Bueno, varias cosas, no vale accionar también plantear algunas. Yo creo que una es, primero, tal como se está haciendo, vamos a un problema de impactos sociales y ambientales. Es decir, que necesitamos una moratoria de este tipo de macroplantas. Segundo, las macroplantas hay que adecuar el tamaño a la gestión de los residuos del municipio. No puede ser que se vayan a gestionar residuos que vienen de otro municipio o residuos más allá de este tipo de cosas, ¿no? Tercero, la distancia. Sobre eso también hay un debate, pero el tema tiene que ver también con que se eliminen las posibilidades de contaminación atmosférica y contaminación odorífera. En ese sentido, bueno, pues hay que establecer distancias de seguridad que eliminen desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de salud pública, estos dos elementos de impacto. Y luego también tenemos que ver sobre el tema que generan los impactos sobre los suelos y sobre los cauces y ramblas, ¿no? En ese sentido, pues sí necesitamos, José Luis lo ha dicho antes, una planificación regional. Como no la hay, pues tendrán que adecuarse los planes generales municipales de ordenación al tipo de instalaciones que hay, pero necesitamos frenar esta hiperinflación de macroplantas que están en la región. Y pues un elemento clave son los 2 proyectos que tenéis en Mula, en el municipio. Pues yo quería añadir a esa pregunta que, a ver, a mí es la que quizá en la que me gustaría trabajar más, ¿vale? ¿En qué distancia? Porque nosotros cuando vimos
que se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento esa moción conjunta y vimos la oportunidad, porque hablaba de participación ciudadana, vimos la oportunidad de poder proponer, pues te aseguro que en ello estamos. Mira, no te puedo decir cifras exactas porque es que no tenemos referentes, ¿vale? Pero sí podía decirte que tuve una información reciente hablando con Ana, la portavoz de Cantabria, me comentó que entre las alegaciones que se pusieron allá a Verdalia hubo un oncólogo que es residente allí, un oncólogo que también está especializado en salud ambiental, que él mismo hizo una clasificación. Lo que pasa es que quedamos en que le haría su contacto, estamos en fase de ponernos en contacto entre nosotros. Una clasificación de qué distancia él consideraba que era segura, ¿vale? Por ejemplo, él proponía que para seguridad una distancia de 15 kilómetros, ¿vale? Él decía que de 0 a 3 kilómetros lo consideraba insostenible, ¿vale? Decía que entre 3 y 5 iba a haber con mucha presión, algunos días sí, otros días no, mucha presión de contaminación ambiental, ¿vale? Pero esa era la cifra que aventuraba. La pregunta que vamos a llevar al pleno del ayuntamiento, en la que ya se ha aprobado, es que primero cuándo, por el tema de paralizar que empiece la moratoria, porque la moratoria no va a empezar para la licencia de obra hasta que no se empiece a modificar la ley de ordenación urbana. Lo primero es el cuándo se va a formar una mesa de trabajo que nos incluya a nosotros para hacer esa modificación. Entonces, desde luego, eso es lo que yo quiero, establecer una cifra que sea una cifra de kilómetros, que sea lo más adecuada posible. Tenemos otros referentes en donde hablan de 5 kilómetros, esto no se cumple con el niño de mula, por ejemplo. Si hubiéramos utilizado, creo que fue una de las propuestas que hubo, de 5 kilómetros, no se cumple con el niño de mula. Pero nosotros también sabemos empíricamente que a 10 kilómetros también pueden llegar los olores, y si llegan los olores, llegan las partículas. Entonces, a mí me parece más garantista una distancia de 10 que una distancia de 5, ¿vale? Pero sí te puedo decir que en este momento que nos ha pillado todo por sorpresa, sobre la marcha, a mí desde luego, a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida. Yo soy una médico de familia que quería incluso dedicarme a la divulgación de otro tipo de aspectos de la medicina. Y bueno, yo estoy encantada de poder ejercer la medicina comunitaria, que es parte de mi especialidad. Pero realmente todo esto me ha pillado de sorpresa y estamos aprendiendo pues, sobre la marcha, cada vez sabemos más, cada vez me encuentro más suelta con estos temas, pero estoy dispuesta, por lo menos yo, a ponerme manos a la obra. Incluso llegué a plantear también en un grupo que tenemos entre varias personas, hemos formado un grupo de WhatsApp de salud y biogás, en donde están incluidas pues, varias personas. Está incluido un neumólogo de Albacete que ha venido a dar charlas en las Torres de Cotilla, está incluido pues, también un pediatra de la Risaca que trabaja en salud medioambiental. Entonces, digamos que esa es la idea, contar conmigo, contar con ese grupo de trabajo. Que estamos intentando asociar los profesionales que estamos interesados, pero no te creas que tampoco es tan fácil conseguir profesionales que ahora se estén implicando, ¿vale? Todo esto es nuevo, pero creo que si alguien tiene recursos para buscar científicos, por ejemplo, a mí me encantaría contar con la asesoría de variedades, y estoy convencida de que si se le llamara para asesorarnos respecto a la distancia, él que es un experto de la materia, seguro que nos podría orientar al respecto. Yo no soy yo para a lo mejor convocarlo, pero un ayuntamiento lo puede convocar a él y a otros expertos en la materia. Así es que esa es mi idea cuando hice esa pregunta, cuando elaboré esa pregunta y que aprobaron mis compañeros de plataforma para el ayuntamiento. ¿Cuándo vamos a empezar?
y contar con nosotros para buscar esa cifra consensuada de distancia, ¿vale? Pero de momento, hasta que no la sepamos, hasta que no lo hayamos estudiado, por ejemplo, el alcalde dijo que iba a hacer un estudio de dolores y lo repitió varias veces. Pues hasta que no se haga el estudio de dolores, por ejemplo, que de eso depende también la distancia, pues yo espero que se haga, ¿vale? Y contar con nosotros para lo que sea necesario. Pero primero hay que hacer el estudio y luego instalar las plantas. Una vez tú instales la planta, como dijiste, el proceso de desmantelamiento es el peor. El proceso de desmantelamiento es el peor. De hecho, se queda una tumba en ese lugar. Se queda una tumba para siempre. Entonces, ahora lo que necesitamos es pararlo, como dice Pedro, ¿vale? Porque ya no es una acción que sea reversible. Se queda ese terreno inutilizado con un cadáver contaminante por 25 años de por vida. Así que el momento es pararlo y contar con nosotros para trabajar. Sí, quería añadir brevemente una cosa. Desde Ecologistas en Acción valoramos un problema real que es el problema del déficit democrático y de participación ciudadana. Una planta de biogás no debe limitarse a que se publique en el BOR y que tengamos un periodo de 30 días para hacer las evaluaciones. Eso está bien, pero tiene que ir más al ámbito municipal, es decir, al pronunciamiento del Ayuntamiento de Mula, para este caso concreto, o al pronunciamiento de los agentes sociales que están en el municipio en ese sentido, ¿no? En ese periodo que se abrirá, el Ayuntamiento de Mula tiene una participación que hacer para decir todos los problemas, todos los riesgos, en un escrito que se envía a la Dirección General de Medio Ambiente. En la práctica habitual muchos ayuntamientos no lo hacen, lo que tendremos también que presionar a este ayuntamiento para que lo haga. Lo mismo que se posiciona la Confederación Hidrográfica de Segura sobre los problemas asociados al consumo de recursos hídricos o los impactos en los cauces, ramblas y acuíferos subterráneos, el Ayuntamiento de Mula deberá pronunciarse y tener que decir alguna cosa con respecto a esta planta, pero es necesario también que actúe de forma proactiva, es decir, que envíe un escrito también a la consejería en este sentido. ¿Alguien más que tenga una pregunta o una participación? ¿Qué consumo de agua necesitan estas macroplantas? Pues ahora mismo es que no tengo los datos exactos, pero normalmente consume agua potable que se lleva por cisternas y normalmente el agua para los procesos industriales pues se extrae de un pozo. O sea, en este caso, la planta de biogás, este nuevo proyecto, dice que lo va a extraer de un pozo, pero no dice ni qué lugar, ni el caudal exacto, ni si ha solicitado permiso a la Confederación Hidrográfica del Segura, porque para eso es pertinente que la Confederación Hidrográfica del Segura te dé un permiso, te den una resolución que sea favorable a la apertura o al consumo de ese pozo. El problema es que estamos en una zona donde los acuíferos, el acuífero de la Sierra de Espuña y el resto de los acuíferos, de los subacuíferos que están, pues están esquilmados, han bajado a 100 metros su nivel freático o tienen problemas de contaminación seria. Es decir, que nosotros en las alegaciones que estamos elaborando, lo que demandamos a la Confederación Hidrográfica de Segura es que no emita una resolución desfavorable al uso del agua del pozo. Pues quería comentar es que, a ver, un poco el marco general, ¿no? Yo me planteo hasta qué punto son necesarias este tipo de plantas. Yo es que sinceramente no les veo ninguna necesidad, ¿no? Estamos hablando que desde el punto de vista de la producción eléctrica, pues estamos hablando en el marco del cambio climático, de la necesidad de transición energética que necesitamos para dejar de utilizar los combustibles fósiles. Pues, lo que el biogás va a aportar, estamos hablando, no sé si era un 7, 8%, escasamente o menos, ¿no? O sea,
eso no se puede suplir con otro tipo de producción mayor incidencia eólica o fotovoltaica. O sea, porque además el destino que se especifica en los es, bueno, si va, a ver, una cosa previa. Hay una apuesta como consumo prioritario del biogás que está escrito en la hoja de ruta del biogás, que es el de la utilización directa ligada a actividades industriales que producen residuos, los cuales se pueden, digamos, digerir o eliminar allí in situ, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una planta de residuos urbanos. La tenemos en Cañada Hermosa y tiene su planta de biogás. O una macrodepuradora como las que hay en Murcia, que tienen alguna creo que tiene también una planta de biogás, para digerir los lodos y, es decir, algo que realmente es economía circular porque está ligado a una actividad industrial determinada y aprovecha los propios residuos de esa actividad industrial. Y ahí, en ese, digamos, microcírculo, contribuye a eliminar, o por lo menos, algo que podía producir a lo mejor metano, termina produciendo CO2, que es contaminante pero menos, ¿no? De alguna manera. Otra cosa es el planteamiento de producción a escala industrial para suplir la parte de gas natural procedente de hidrocarburos que ya no podremos utilizar para utilizar esto, ¿no? Pues hombre, yo creo que en un planteamiento general esa falta, primero, habría que ver si no hay que estimular un decrecimiento en el consumo energético, que a lo mejor no hace falta que consumamos tanto, lo primero, ¿no? En segundo lugar, parte del biogás se destina al transporte, autobuses, pues a lo mejor hay otra forma de estimular el transporte no contaminante, también desde eléctrico, o estimular mucho más y apoyar el transporte colectivo, el transporte público, ¿no? El coche de San Fernando. El coche de San Fernando, andar un poquito también, o sea, es decir, que yo me niego un poco también a admitir el marco general donde el biogás ya es una cosa necesaria. Lo único que hay que ver es cómo lo regulamos y cómo lo encajamos para que, oiga, pues a lo mejor no hay que ni encajarlo, o sea, que es que no nos hace falta, de alguna manera, ¿no? No lo sé. Pedro, en el proyecto este, cuando lo vi, no vi la conexión del gas que hacían con el gas, porque en el de Alquible sí, está establecido que hay una conexión a la red gasista, ¿al de Puerto Llano? ¿Al que va de Cartagena? Yo creo que viene paralela a la autovía. La autovía, sí. Pasa por Cajita, la cruce de Calasparra. Pero ese es el gasoducto de... Es el gasoducto. Sí, todo eso implica que se tiene que solicitar el permiso, pero no se dice qué tipo de caudal, qué tipo de ducto se va a entroncar ahí. Sí, es que en el otro sí que lo vi, pero que venía este ramal de mula. Y también en este viene una cosa novedosa, es que necesitan una línea eléctrica para alimentar a la planta, ¿no? Ajá. Es decir, que hay un proyecto por ahí de una subestación en Caraballo. Pero no habla de si eso conlleva centro de transformación, desde qué subestación, transformadora, etc. Es que el otro día vi un proyecto que quieren hacer que viene de Andalucía con una subestación. El noreste está estrangulado, bueno, toda la red está estrangulada. Pero no creo que tenga que ver el uno. No, supongo que no. Salvo que estos lo sepan y estén ya con la antena. Y une la de Caravaca con lo que se ha construido en campo. ¿La planta que van a hacer en Aludeite? ¿Sabéis algo que hemos leído algo de una planta en 2020? Salió La primera, en el polígono. Una planta en el polígono industrial de Aludeite. Una planta de biogás. Ayer salió nueva planta de biogás en Aludeite. Qué bueno. Esa es nueva. Esa otra. Salen por día. Y parece ser que el alcalde de Aludeite lo había firmado en 2023, aparece la parcela y todo. Parcela, si lo buscáis. Sí, lo buscaremos, claro. Pero parece ser que era para residuos vegetales. Sí, puede ser, sí. Sí, pero eso se anunció en mayo de 2023, como dice ella. ¿A que sí? Ya hubo revuelo porque vio las elecciones, hubo mucha polémica en el pueblo de Aludeite. Yo no sé en qué estado. El nombre se las trae. Ya se habló antes de eso. Eso fue muy sonado. La primera vez que escuché biogás fue de ahí, de lo de Aludeite. Es que parece que provoca con el nombre, ¿eh? Bioimpoluta SS. Sí. Bioimpoluta. Eso es más que verde. Bioimpoluta, que parece que... Esto de Aludeite tenía que ya habían dado el visto bueno y sale la parcela y todo. Sí. En el polígono. Sí, mira. Y yo dije, me le he quitado un lado, yo estaba en la arquiva por un lado, me veían los terrenos, digo, ya ahora me viene de frente.
la casa. Venga donde venga el aire no te escapas. Me sigue. Si viene de arriba te da una, y si viene del levante la otra. Puede ser que en algunos casos se reciclan proyectos. Hablando con vamos, los vecinos de Cantabria, ellos ya se habían enfrentado a un proyecto de 2023 en una ubicación, lo habían conseguido parar y luego otra vez volvió a aparecer en la misma ubicación. Entonces, pues bueno, por eso es que yo tampoco salía a celebrar demasiado la paralización del proyecto Alquila, porque de verdad que daban la intuición, pero pensaba que no, que había algo debajo, detrás o próximamente. Pues bueno, pues había algo debajo, ¿vale? En el bancal de al lado está la máquina de hacer el pozo, está allí ya. Antes de la paralización, y sigue allí, haciendo el sondeo. ¿Ah, sí? En la parcela de al lado. Habla de 500.000 toneladas. Sí, de la marinera, ¿eh? La de La del Burete. 500.000 toneladas es lo que tiene la de las torres de que Cotia. empezaría con 130.000 hasta alcanzar la capacidad máxima de 500.000. Sí. No lo viene, ya te digo. O sea, De todas maneras, Es como la de las torres de Cotia. claro, si va en un polígono industrial necesitarían una instalación muchos metros más que una reserva de suelo en un polígono industrial. 80.000 metros cuadrados que comprar, pone ahí. 80.000 metros cuadrados. Lo dice de la verdad el 13 de abril del 23. Sí, eso no tiene todo el Si poder. tienes esas dimensiones, es prima hermana de la torre de Cotilla, y la torre de Cotilla es de calco y era 5 veces más grande que las torres de Cotilla, la planta. No cabe en el polígono, no cabe casi en el término. Mira, el proyecto de la planta de Mula tiene, de esta planta del Niño de Mula, tiene 159.214 metros cuadrados de superficie y 82.960 metros cuadrados de instalaciones. O sea que sería como un poco menos, ¿no? Sí, unos 8 hectáreas de lo que es la instalación. No, empezaría, la inicial pone 126.000 toneladas de inicio, hasta alcanzar, haría seguramente ampliaciones. Es que la que se cuenta, por ejemplo, la de Lorca, con los 2 millones de toneladas de prune, que junto con la de Central son las más grandes, en principio eran 10 digestores, pero ya el otro día que tuve una reunión en Lorca, hablaban ya de que ya habían visto un proyecto en el ayuntamiento para ampliación hasta 25 digestores. O sea, la gente se ha vuelto loca, totalmente. Pues a ver, y el problema también de que no haya una regulación, digamos que exhaustiva para eso, pues tampoco garantiza que se va a seguir tratando los mismos residuos del inicio y del final. Si por necesidades de la empresa, que para eso es su empresa, considera que tiene que procesar otro tipo de residuos, lo va a hacer. En Cantabria me mencionó Ana que incluso incluía residuos humanos, entonces se puede poner lo que sea. Y en otros sitios se han puesto residuos químicos, con lo que eso conlleva. Entonces, pues bueno, si no hay una regulación es que esto es disparatado, y eso es lo que queremos conseguir. Y bueno, yo creo que a nivel de ayuntamientos, y ese es un poquito el planteamiento que yo también le voy a llevar a la alcaldesa de Bullas, pues si se puede hacer algo similar y que sea eficaz, por supuesto, ¿vale? Porque de momento todavía no se ha comenzado a reformar el plan de ordenación urbana de Mula, ¿no? Hay que ponerlo en marcha, ¿vale? Pero esa sería un poco la idea, porque desde el principio la alcaldía parecía, digamos que plantear una situación de impotencia ante lo que pudiera decir el gobierno regional. Y eso no es cierto. Tiene la competencia para decir que no da la autorización por de la compatibilidad urbanística, por ejemplo. Tiene potestad para hacerlo. Pero también es cierto que tengo entendido que el gobierno regional también puede sacarse su comodín de que considera que esto es de alto interés. Creo que hay una fórmula que se me escapa, pero puede considerar que esto es de alto interés para su región y intentar imponerlo. Y para eso es que la movilización ciudadana es fundamental, ¿vale? Fundamental.
¿Alguien más quiere participar? Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Entonces vamos a dar por finalizado, ¿vale? Quiero aprovechar para deciros que las siguientes acciones que vamos a hacer, vamos a elaborar una hoja de firmas, igual que hicimos con el primer proyecto, ¿vale? Para que circule tanto por Mura, como por Bulla, como por, en fin, sobre todo en esos dos municipios que son primordialmente los afectados. Y también os anuncio que en cuanto sepamos cuál es la fecha exacta del pleno, que todavía no lo sabemos, vamos a hacer, además de la participación dentro del pleno, y los que nos puedan acompañar, que llevaremos al final del pleno, se expondrá la pregunta que llevamos allí y que nos han aprobado. También nos concentraremos a las puertas, ¿vale? Ya os anunciaré cuándo va a ser, según la fecha que establezca, pero me gustaría contar con vuestro apoyo y con la difusión cuando saquemos pues, la convocatoria. Así que, bueno, una cosa detrás de la otra y juntos pues, lo vamos a conseguir parar. Ya ocurrió con la primera y lo vamos a hacer una vez más. Gracias a todos.